Buenas tardes, bienvenido al curso de Linux Essential, capítulo 10, clase 10, 2, parte 2 del capítulo manejando texto o trabajando en texto, vamos a decir. En este capítulo, en esta parte del capítulo, lo que vamos a estar viendo es el comando, no comando, sino que la parte de lo que sería el uso de expresiones regulares que son bastante interesantes y útiles al momento que nosotros queremos, eh, por ejemplo, tenemos un archivo muy grande donde tenemos que de ese archivo extraer un listado. Supongamos que nos pasan un listado donde hay nombre, usuario, el nombre, apellido, el login del usuario y el correo del usuario. Si estamos trabajando desde la consola, eso sería un poco complicado porque tendríamos que empezar a borrar líneas hasta llegar al lugar que queremos o si no tenemos de interfaz gráfica no vamos a tener el control, el uso del mouse. Entonces, para realizar ciertas tareas tenemos las expresiones regulares que podemos usar para, vamos a decir, filtrar y obtener esa información un poco más homogénea o la información que nosotros queremos. Supongamos que solamente queremos el login del usuario, no el correo y no su nombre y apellido, solamente el login para verificar si existe o no en el sistema o si está correcto. Por algún motivo puede ocurrir que migramos de servidor y no sabemos si se migró todo el usuario, vamos a decir, ¿no? El comando sort es uno de los comandos que nos sirven para reorganizar las líneas de los archivos entradas en un orden alfabético numérico. Eh, si se dan, acá lo primero que hizo para ir entendiendo lo que está pasando por línea, o sea, por pantalla, va a ser, hizo un head de las 5 primeras entradas del archivo etc passwd a un archivo llamado mypass. Acá no, con el comando cat nos muestra la salida de ese comando, que son las primeras 5 líneas del archivo passwd en el archivo mypass. Ahora vamos a proceder a ordenar con el archivo sort esto. Todos los comandos que vamos a estar utilizando, por ejemplo, sort en este caso, vamos a poder modificar, no es modificar, ordenar, por ejemplo, pero eso no va a decir, eso no quiere decir que vamos a modificar el contenido del archivo. Lo que estamos haciendo es, sobre la salida del comando, estamos realizando un tratamiento y ese tratamiento se va a mostrar por pantalla. Si nosotros queremos que eso se guarde en un archivo, tenemos que hacer el redireccionamiento pertinente para que eso ocurra. Entonces, en este caso, lo que estamos usando es un ratito mi pantalla se fue. Me queda un ratito ya. Se fue. A ver, mientras seguimos. Entonces, se está realizando un sort sobre el archivo mypasswd. Como pueden ver, ordenó de forma alfabética. Si recuerdan, el primero que estaba era root, después estaba el bin, después estaba el dim, después estaba lo que era sin. Pero en este caso ordenó de la B, la D, la R, la sin y la cis. Ese fue un ordenamiento, vamos a decirle, estándar del comando sort. El comando sort tiene opciones que nosotros vamos a ver más adelante. Para
El comando sort puede reorganizar la salida basándose en uno o más campos. Nosotros podemos con las opciones, tenemos que mirar acá vamos a ver las opciones más, vamos a decirle, más usadas o los ejemplos más básicos, pero tiene bastante más opciones del comando sort. Entonces les recomiendo que si algún día necesiten hacer algún tratamiento de ordenamiento, si no se recuerdan bien de las opciones, ir a la página del MAN y ver MAN sort y le va a mostrar. Lo que usualmente se limita es con contenido de cada línea. Se puede, un delimitador es un carácter que separa una cadena de texto o datos. Por defecto, una especie en blanco como espacio o tabulación. El sort usa el espacio en blanco y la tabulación como delimitante. Si uno no le indica un delimitante, por ejemplo, queremos otro dos puntos como delimitante, tenemos que poner la opción y decirle cuál va a ser su delimitante. Aquí está una tabla donde vamos a ver que la menos t, bueno, vamos a omitir estos dos puntos, porque este se habrá pegado nomás, pero es solamente menos t. La opción menos t se especifica el delimitador del campo. Si vamos a tener un delimitador que no va a ser el espacio o la tabulación, le tenemos que indicar, en este caso acá le puso menos t, dos puntos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al comando sort? Que su delimitante va a ser esos dos puntos. Entonces, lo que va a ocurrir va a ser que en vez de usar el espacio, va a usar dos puntos, el espacio en blanco, vamos a decir, o en la tabulación, va a usar los dos puntos para limitar ese archivo que nosotros le vamos a pasar. La opción K, o menos K, perdón, especifica el número de campo. Para especificar por qué campo se va a ordenar, se usa la opción K y con un argumento para indicar el número de campo por el cual va a comenzar. Podemos decir el primer campo, el siguiente campo. En este caso, se pone como ejemplo en un campo K3. Entonces va a tomar de los, imaginémonos que un campo va a ser, este va a ser uno, este va a ser otro y este va a ser el tercero. ¿Por qué va a ser este tercero? Porque estábamos delimitando, vamos a decir, por este espacio. Pero nosotros le vamos a decir que va a empezar con este espacio, este campo, y todo lo que estén dentro de ese campo, siguiendo la separación de espacio, van a empezar a buscar cuál es el que esté más próximo a la A o la A misma, y va a ir ordenando en ese campo. O si nosotros le especificamos una opción menos n, que lo que nos va a hacer es, en vez de organizarnos de forma alfabética, va a ser de orden numérica. Para que se entienda un poco más eso, aquí viene el sort con la opción menos t. Se le especifica que el separador va a ser 2 puntos menos n, que va a ser numérico, y menos k, que va a usar la tercera, vamos a decirle la tercera, para ordenar, el tercer campo. Si nos venimos aquí, vamos a ver que tenemos, primer campo va a ser root, segundo campo va a ser la x, y el tercer campo va a ser el 0. Como le dijimos, primero va a ser delimitante 2 puntos. Entonces, esto va a ser nuestro separador de campo, todos estos 2 puntos que existan en el archivo. Después le especificamos en el comando que va a ser numérico. Entonces, los únicos campos numéricos son el tercero y el cuarto. Y en este caso le estamos diciendo que nos ordene por el tercer campo, que sería este campo. En este caso sería el campo 0, 1, 2, 3 y 4. Recuerden, el primer campo siempre es de usuario, el segundo va a ser de grupo, que son el ID de los usuarios. Son una forma de ordenar de forma numérica.
Otra opción es usar la menos R. La menos R lo que hace es orden inversa. En caso de que estemos usando un número, va a ser el número más alto, va a mostrar primero y el número más bajo va a mostrar al final del archivo. Pero todo ese tratamiento, como ven, están haciendo sobre el archivo mypathwd. Que podríamos simular cómo crear ese archivo un ratito. Tengo ahí para que vean. Va a ser out, out, sí, ¿verdad? Tenemos 10 líneas. Sí, con esas 10 líneas podemos trabajar. O solamente porque le puse head, me mostró 10 líneas. 37 líneas. Bueno, pero head. Pass. Y le vamos a hacer menos 5. Más. Vamos a darle las 10 líneas. Así hace más. A ver más. Hacemos un cat. Y estas 10 primeras entradas. Entonces hacemos un sort menos t, 2 puntos. Después le decimos que va a ser numérico y que use la 3, el archivo mypath. Entonces vamos a maximizar un poco esto, un poco más para que se vea mejor. Bueno, acá esta es la primera salida hasta aquí, en donde acá empieza realmente, donde el orden es el root, bin, daemon. Básicamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá sigue un orden, no hay mucha diferencia en eso. Porque ahí sí, pues los usuarios se van creando ya de orden. 11, 0. Bueno, vamos a ver si cambia en algo si le ponemos que sea el 4. El orden. Bueno, aquí sí hubo un cambio porque acá al ordenar por la 0, en vez de poner al root primero, puso al half. Y eso es porque, aparte de hacer, o sea, el primer campo que tomó como referencia, vamos a decirle, que va a ser el campo 4, que es del grupo, que es aquí. A su vez también hizo otro ordenamiento, pero fue en forma alfabética para mostrar los resultados que tengan coincidencia. Vamos a decir, los primeros que tengan 0, después siguió por el primer campo seguramente, tomó como referencia la H, después la O, la R, y así sucesivamente. Para que tengan en cuenta que a veces también hace, aparte del ordenamiento que ya de por sí nosotros le indicamos que fue por la K4, también hizo otro ordenamiento por haber muchas coincidencias, vamos a decirle que terminaban, había sí, coincidencias, entonces tuvo que tomar otros campos, vamos a decirle, como muestra para ordenar.
se pueden ordenar por varios campos, o sea, podemos indicarle así nosotros también. En caso tenemos el campo 1, queremos que también ordenen por el campo 2, por el campo 3 o por otros campos. Entonces, simplemente se pone menos K el número de campo, menos K el siguiente número de campo. Vamos a tomar como ejemplo este archivo, tengan en cuenta esta imagen. El delimitador va a ser la coma, porque no tiene espacio, no tiene punto. Entonces, de primera ya puedo ver que un delimitador posible va a ser el uso de la coma. Otra cuestión que hay que tener que tenemos números y letras. Entonces, se puede hacer un ordenamiento ya sea numérico u alfabético. Bueno, tal como dije, el sort está usando con la opción menos "t", el delimitador va a ser la coma. El primero en usar el orden va a ser la K. Entonces tengan en cuenta, lo primero el primer campo que va a tomar para hacer un ordenamiento va a ser la K2. En este caso va a ser este campo. Luego va a usar la K1 numérico, el campo 1 numérico. Y por último el K3, que va a ser otra vez alfabético de ese archivo. Entonces, lo primero que vemos es que la L va a estar primero porque está antes alfabéticamente. Y después va a tomar el campo 1, que es numérico. Entonces, en este caso va a tratar de ordenar. Pero como ven, el 91 es mayor, vamos a decirle que todo. Pero como es la L la que se toma como primer argumento, entonces es la L. Y aquí lo que puede ver alguna diferencia. Acá los dos son iguales. Como ven que los dos son iguales, los dos empiezan con Unix, con la U. Y el último campo que se va a tomar como parámetro o como argumento para el ordenamiento va a ser el tercero. Entonces, K3 va a ser un ordenamiento alfabético, entonces la R va a estar antes que la T. Entonces, una forma un poco, vamos a hacer un ejemplo un poco complicado si no seguimos por el orden o sea, por la orden de los argumentos que se emitió. Entonces, como vimos, el delimitador fue la coma. El primer argumento de ordenamiento fue la K2. Si era solamente esa K2, lo más probable es que iba a estar de la misma manera. No iba a cambiar mucho porque poner archivo. Mm, vamos a hacer mi archivo este. Primero. En esta, por ejemplo, le dijimos, vamos a sacar este y vamos a mantener que va a ser el K4N, el K3N también, y por último va a ser el K1 normal. En teoría tendría que haber un cambio, mover. Sí, en este caso hubo algunos cambios, ya no fue más el 0, 1, sino que fue 0, 0, y después trató primero por este campo, el cuarto,
ordenó. Después, como le dijimos que el K3 también va a ser ordenado numérico, buscó el siguiente. Pudo haber sido acá tenemos el 1, por ejemplo, pero en este caso ya es 1, 1, y después nuevamente elegimos por el K1 alfabético. Pero como este es 0, 0 y 0, 0, ambos son prioritarios, pues a la punta el, el orden. Ahora, si solamente queremos que sea un orden, vamos a decirle, si no le indicamos nada, debería ordenarnos de forma alfabética. Y ese es el resultado de forma alfabética. La A más primero, la B, y así va a ir ordenando siempre alfabéticamente si es que no le indicamos cuál va a ser eh, su parámetro o su opción de ordenamiento. Mira, estas son las opciones que usamos nomás. La menos T le indicamos que la coma iba a ser su delimitador. La K2 que va a empezar, que ese va a ser nuestro primer campo de ordenamiento. Después le dijimos que el K1N iba a ser numérico y te va a ordenar también como segundo ordenamiento, segundo patrón de orden que va a tener. Y el tercero, que es la K3, que va a ser el tercero. Si había si ese archivo que nos mostró anteriormente había un poco más de información, lo más probable que iba a ser un poco más vistoso. Pero es lo que nos indica. El comando para visualizar las estadísticas, vamos a decirlo, es el comando WC. Este comando se usa particularmente, realmente muy poco lo habré usado para que me muestre estadística de un archivo. Yo le veo un uso más, vamos a decirle, más eficiente, vamos a decirle, o un uso un poquito más administrativo, vamos a decirle, que el comando reciba una serie de eh, comandos anteriores, o sea, con pipe, y él nos saque una cantidad, por ejemplo, la cantidad de procesos que está corriendo en el sistema. A veces no nos interesa saber cuántas palabras, porque puede ser carácter, línea y cantidad de palabras. Entonces, en este, por ejemplo, lo que nos está dando una estadística de la cantidad de líneas que tiene el archivo, el etc pubwd y el archivo etc pubwd. Vamos a ver, acá hay una especie de guión al final. Entonces, en uno tiene 34 líneas, 35 líneas, y en otro 34, 56 palabras, 55 palabras. Y el último tiene un total de 17.710 líneas y 1.665 líneas. Y después nos hacen una sumatoria de todo y una estadística total. En caso que nosotros queramos saber las estadísticas de un archivo. Es uno de los comandos bastante interesantes. Las opciones que tiene el comando es menos L muestra el número de líneas, menos W muestra el número de palabras y menos C la cantidad de caracteres. Como les dije, la salida, vamos a decirle, o uno de los comandos, o una de las utilidades que yo más le veo al comando es, por ejemplo, en el caso de que queramos saber cuántos archivos hay en un directorio.
Entonces podemos hacer un ls a un archivo y eso sacarlo a otro comando. O sea, redirigirlo al comando wc y el que nos diga. O también podría ser, supongamos en este, bueno, el ejemplo actual es el comando ls barra etc y nos da eso. La forma que muestra en el ejemplo wc menos l. Vamos a decir la cantidad total de líneas. Supongamos que estamos haciendo tenemos nuestro servicio de HTTP corriendo. Creo que es, el comando es ps, que es un comando que vamos a ver más adelante, menos out, HTTP. Bueno, en este caso tenemos el proceso de HTTP corriendo y pero tenemos 6, 2, 4, 5. Este uno es del PS, del grep luego. Supongamos que tenemos nuestro servidor de producción y nos dice que está muy lento la página. Lo primero que vamos a verificar va a ser cuánto proceso tenemos corriendo en el servicio Apache o si en realidad está muy lento. Lo primero que hay que hacer es free y ver si tiene memoria libre primero. Si tiene memoria, pero igual sigue mucho uso de CPU, top, todos los comandos que vamos a ver más adelante, y ahí nos va a decir qué proceso está usando todo. Si vemos que, por ejemplo, no aparece el HTTP como acá, no aparece 100%, entonces lo siguiente sería ver cuántos de esos procesos están corriendo. Y una forma de saber la cantidad es hacerle un WC menos L, que digamos tener la cantidad que están corriendo. Y sabemos que uno de ellos va a ser del grep. Entonces tenemos 5 procesos que están corriendo. Entonces si tenemos, por ejemplo, que nuestro servidor soporta hasta 500 conexiones y tiene 700, o sea, en el archivo puede estar escrito que tengamos 500 clientes. Creo que se desconectó un rato. Oh, ahí se está conectando. Bueno. ¿Me confirmo si me escuchan? Así que, por favor. Bueno, parece que está todo correcto. Ok, gracias. Mantenernos aquí un rato. No, parece que no le gusta la lluvia. Bueno, entonces como le iba diciendo, el comando wc es muy útil cuando tenemos, por ejemplo, el ejemplo HTTP. Queremos saber cuántas conexiones tenemos actualmente y por ahí nosotros sabemos que nuestro servidor de Apache tiene, no sé, configurado que soporte 400 conexiones, pero por A o B motivo tiene 600 conexiones y eso le está saturando el Apache. Entonces, de buena primera ahí podemos saber que hay un problema. Ahora, ¿cuál es el problema? O hay realmente 600 gente que está tratando de usar el sistema, o lo que pasa muy frecuentemente es que hace el desarrollo de la página o el sistema en algún lugar no finaliza las sesiones de los sistemas y eso ocasiona que se queden las sesiones abiertas. O si uno abre una pestaña, ya le suma otra. En realidad tenemos 250 usuarios, pero hay unos cuantos que abrieron 3, 4 pestañas del sistema y esas pestañas contó como una conexión nueva. Entonces, son varias cosas que se pueden asumir de ese mensaje.
pantalla como está. El comando cut sirve para extraer una columna, vamos a decir, y también como el comando sort, uno tiene delimitadores que va a utilizar. Entonces, como siempre, los delimitadores comunes son separados por espacios o tabuladores. Entonces, si uno quiere extraer una columna y no tiene un delimitador común que es un espacio, sino que tiene otro tipo de delimitador, supongamos punto y coma, o algún carácter especial, vamos a decirle, por dar un ejemplo, está usando en vez de todo ello, está usando el ampersand, entonces ese es nuestro delimitador. Entonces con eso nosotros tenemos que saber cuál es nuestro delimitador para poder seguir usando el comando. Por defecto, el comando cut espera que su entrada esté separada por caracteres de tabulación. Entonces, ese es el delimitador estándar. En el sort era espacio o tabulación. En cut es una tabulación. Pero con la opción "-d", nosotros le podemos especificar el delimitador, que puede ser dos puntos, coma, punto y coma, el delimitador que nosotros estemos usando en el archivo en cuestión. Y la opción "-f" especifica qué campo mostrar, ya sea como un rango o con guiones o una lista separada por coma. Bueno, en esta "-f" tenemos la fila 1, fila 5 a la 7, o sea, no es fila, columna. Columna, lo que nos va a estar mostrando de un archivo del archivo mypass. Bueno, vamos a ver cuánto tiene para que sea un poco más interesante. Entonces, vamos a hacer un control L. mypass. Como dijimos, columna. Entonces, cada columna va a estar separada por dos puntos. Usualmente en un archivo, la cantidad de campos del archivo del PASWD es 7. Entonces tenemos, primero es el usuario, luego está la contraseña, el ID del usuario, el UID del usuario, el nombre o el campo gecko del usuario, el directorio de inicio de sesión, o el home, vamos a decirlo, y la variable cuál va a ser su bash que va a estar usando. Entonces, nosotros estamos pidiendo que nos filtre por el primer o el segundo o que nos muestre un rango. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esas son la cantidad de columnas que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros hacemos un "-d", dos puntos, que es nuestro delimitador, después le decimos "-f", primera fila, coma, podemos decirle un patrón, como es el del 5 al 7.
Entonces lo que nos va, el resultado que nos debería demostrar es la columna 1, la columna 5 y 7, que son estas dos últimas. No nos tendría que mostrar estos de aquí. Entonces, si nosotros hacemos un... tenemos que indicarle el archivo, ¿cierto? Entonces, como ven, del 5 al 7 tenemos 1, 2, 3, 4. Este es el 5, 6 y 7. Perdón, es desde acá. Cierto que es así. Acá, 1, 2, 3, 2, 3 y 4. Sí. Entonces lo que nos mostró va a ser el campo de usuario, el campo de geckos, o algunas veces solamente se pone el nombre del usuario, comentario también se le dice, el directorio y el archivo, vamos a decirle bin bash. A ver si tenemos otro archivo. Claro. Este es un lista. Lista.txt, perdón. Este ya es una más. Lista, distribución es lo mismo, pero username creo que es lo mismo. Vamos a ver si puedo generar un ratito otra vez. ¿Dónde estás? Este no es. Mientras que abre el... La extensión es simplemente para saber que es un archivo de texto, vamos a hacerlo para que pueda... Bueno, supongo que esto está tabulado. Vamos a esperar que sí. Tenemos 1, 2, 3, 4. Solamente queremos quedarnos con este cuarto. Si es muy corto el archivo, podemos empezar a borrar estos 4 y solamente quedarnos con este. Pues si queremos solamente quedarnos con este ejemplo, tenemos que decirnos que nos muestre solamente este. Entonces, seguimos el ejemplo de Q menos D. Si no le decimos ninguna opción, le decimos la F. Sería 1, 2, 3, 4. 4. Y sería lista
la F menos F. Y como ven, ahí fue más fácil. Entonces, ya filtramos por un campo determinado y si volvemos a mirar el archivo, perdón, no era ese, era lista. El archivo sigue estando, vamos a decirle, en su forma natural, no se editó. Si nosotros queremos solamente eso, podemos enviarlo a una lista o, por ejemplo, no es el correo lo que queremos la otra, que son solamente los ID de los usuarios. Entonces, simplemente con eso podemos hacer ahí. Después a este nosotros podemos meter un sort también para que nos ordene de forma alfabética. Ahí podemos ir combinando ordenamientos también que ya conocemos. Vamos a generar esta. Entonces, como ven, el comando es bastante interesante, el comando cut. Y después sí, nuevamente usamos con sort. O podríamos haber hecho primero sort y después un cut. Pero no sé si el resultado va a ser igual. Probemos. Sort. Pero primero tenemos que decir acá lista new txt y a este simplemente que nos filtre por ese. Vamos a ver si hubo un cambio en... Sí, hubo un cambio en el orden. Primero en este fue AJ y acá es AM, AS y AJ. Entonces, al realizar el primer ordenamiento hizo por Ana Martínez. Luego fue por el siguiente Antonio Andrea Serrano, creo. Y así fue ordenando. Sí, a Serrano. Después Bueno, como ven, sí hubo un cambio, pero los usuarios se siguen manteniendo, vamos a decirle, relativamente. Este es el comando cut. Vamos a ver, vamos a la presentación. Ahí está, experimento otra vez. Bueno, perdón. Creo que era. Bueno, el comando cut también puede extraer columna del texto basada en la posición del carácter con la opción "-c", para lo cual es útil cuando se trata con archivos de base de datos de ancho fijo o salidas de comando. Cuando hablamos de salidas de comando, estamos diciendo que una salida va a tener específicamente una cierta cantidad de caracteres, vamos a decirlo. En este ejemplo se está usando el comando ls-l. Entonces, si el que está haciendo o sea, si nosotros queremos ver el listado, vamos a decir, de las primeras X cantidades y vamos a omitir ciertas columnas. En este caso, por ejemplo, nos dice que con el comando cut, con la opción -C1 al 11, nos muestre vamos a hacerle la primera interpretación. Nos va a mostrar del carácter 1 al carácter 11.
Entonces, si nosotros venimos acá, este vamos a omitir, este total es la total de la lista nomás. Pero va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 despacio. Y después dice que nos muestre 50 en adelante. Pero acá nos está mostrando desktop. Si ustedes tienen, vamos a abrir la línea de comando para que vean lo que sería la salida de eso. ls-l. Hasta acá vamos a decir que es 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. En esta parte es lo que se puede variar bastante porque estamos en 1, 2, 3, 20 y esto puede cambiar. Porque si no tenemos la misma cantidad de números, puede ser que ese comando no nos muestre correctamente. Por ejemplo, si nosotros hacemos así, barra Q menos C, el 1 al 11,50 dice. Y creo que es así. Como ven, los números no dan, se movieron totalmente. Solamente nos están mostrando vamos a ver, los documentos, nos mostró las últimas acá. Eso es porque esto se fue moviendo debido a los tamaños del archivo. Entonces, podemos hacer que nos muestre desde el 40 y ahí sí. Ahí más o menos calzó, nos metió estos 36 que son de la hora y este, entonces es 30, 40, 43. Ahí quedó bastante bien. Entonces, como ven, eh, no es que no esté mal, sino que todo depende del contenido del archivo que vamos a estar delimitando. En este caso, para un ejemplo, se usó un ls a un directorio en particular, que es el directorio, eh, vamos a decir, home del usuario. Pero si el usuario tiene documentos muy grandes y al hacer un ls, por ahí si cambiábamos, vamos a ponerle menos h. Entonces los tamaños pueden ser que con 50, y si hacemos H, sigue siendo bastante grande. 43, era que 40, vamos a probar ahí. Y sigue siendo bastante, 43. Ajá. Con eso igual sigue siendo muy grande estos tamaños. Pero lo que está haciendo es, nos está mostrando todo esto, omite este punto, no sé por qué está acá, realmente no lo sé, quizás porque sea este archivo, pero bueno. Lo que estamos omitiendo es todo esto y nos está mostrando. Entonces, si pudiéramos 10, mostrar todo ese y que nos muestre desde el 42. Bueno, ahí queda más. Le sacamos el punto y queda solamente este. Estos son para usos muy particulares. Se usa más en base de datos porque en base de datos se sabe, por ejemplo, el tamaño fijo de los caracteres. O sea, se tiene de las tablas y todo eso, tiene un ancho fijo, vamos a decirle, no es algo que va a estar variando mucho. Entonces uno puede filtrar, quiero esta cantidad de caracteres y el final nomás. Y ya está. Una forma de, vamos a decirle, no mostrar algunas cosas que no queremos ver.
Porque si, por ejemplo, queremos saber solamente del 1 al 14, 14 creo que es, 14. No, del 1 al 10 está bien. Entonces acá le hacemos coma. Del 18 al 20. R. Solamente mostró la R de 18. Ahora, acá está 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Entonces, desde el 14 al 20. Al, bueno, ahí lo que nos va a estar mostrando va a ser quién es los permisos, el dueño y el archivo. ¿Sí? Esa es la información que queremos obtener con el comando cut. Acá ya es como uno vaya imaginando o vaya queriendo obtener la información, va a ir filtrando de acuerdo a sus necesidades. Sí, va a ser un poco molestoso la primera vez, hay que contar y manejar cuáles son los campos para ir dejando un poco más, vamos a decir, más ordenado, más limpia la salida. Porque es ir probando, prueba y error. Una vez que uno encuentre el punto que le gusta, va a sacar el archivo como quiere. Si no, podemos poner ese 18, 20 o 22, creo que es así. 23, me faltó uno. Entonces tenemos una lista donde nos va a mostrar los permisos, el dueño, el grupo dueño y el archivo. Y con eso nosotros podemos tener una visión más rápida de lo que es el contenido de vamos a hacer nuestro archivo, de nuestros permisos y quién es el dueño. Y va a ser una salida un poquito más elegante, vamos a decirlo. Pero ya esto se va a acomodar de acuerdo a la cantidad de archivo, hay que ver cuánto tamaño tiene, si es muy grande. Si es muy grande, vamos a tener que contar el archivo más grande y ir moviendo hasta que quede como uno quiera. Un ejemplo nada más que le estoy mostrando, que la idea de este ejemplo. Vamos a ver esto más y después ya vamos a salir al receso. El comando grep sirve para filtrar. Realmente uno usa el comando grep y va a ir filtrando por la coincidencia y nos va a mostrar el color de la coincidencia siempre. Entonces, en este ejemplo vamos a hacer, está buscando la palabra bash en el archivo PASW y solamente va a aparecer o va a imprimir lo que tenga bash. Bueno, este archivo, esta muestra puede ser un poco engañosa porque en realidad va a mostrar mucho más. Si uno tiene, vamos a ver, grep bash barra c pwd mostró 2 porque entonces le pongo no login. Ahí hay más. Bueno, eso nos va a mostrar solo lo que tenga esa palabra. Por ahí no estamos seguros, vamos a decir que estamos buscando una palabra y no estamos seguros si está en mayúscula o minúscula.
Entonces, por ejemplo, si queremos buscar DNS, podemos buscar tanto así o ponerle la opción "-i", que también nos va a traer otros resultados que son los que incluyan mayúscula. Esto nos va a estar marcando acá la mayúscula, que también para que sea, no sea case sensitive. Pues si le dejamos de la forma normal, solamente va a buscar las palabras que coincidan en minúscula. Si nosotros ponemos DNS, pero perdón, DNS. Y no vamos a filtrar solamente lo que es en mayúscula, vamos a decirlo. En algunos casos, por ahí en este caso, para este ejemplo, es el mismo resultado, pero puede ser que estemos en un archivo mucho más grande donde haya más coincidencia con minúscula o mayúscula, que es lo que nosotros estamos buscando o estamos tratando de filtrar. Casos particulares. eh, Queremos saber la cantidad de veces que coincidió. Entonces, con la opción "-c" le decimos el número que nos muestre eso. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, aquí al ejemplo que le mostré recién de no login, no login "-c". ¿Cuánta coincidencia hay? 32. Entonces sabemos que hay bastante. O la opción "-i", "-c", no sé si van los dos igual así, me va a gustar así. Y también, entonces nos dice que encontró dos coincidencias que coinciden con el patrón DNS minúscula o mayúscula. Entonces es muy útil en el caso que nosotros queramos solamente filtrar eso, o queramos que nos muestre de una manera un poco más simple. A veces, por ejemplo, necesitamos saber dónde es la ubicación de la salida que nos está mostrando. Entonces, con la opción "-n", nos mostrará el número de líneas originales para mostrar, o sea, nosotros queremos saber en qué líneas nos coincidió el patrón que estábamos buscando. Por ejemplo, este lo vamos a tener que sacar, pues no, pues no, hacemos así. Entonces, lo que nos va a ocurrir va a ser que nos va a mostrar en qué línea del archivo está esa coincidencia. En este caso va a ser la línea 17 y 34. Si hacemos con el de no login, no n, nos va a aparecer en todas las líneas que vamos a ejecutar otra vez para que sea un poco más. Tenemos las 2, las 3, las 4, las 5, las 9, 10, todas esas líneas en las que apareció la palabra no login. O podemos buscar por bash, o así, algo que pueda, bueno, por bash. Pues usualmente, si un usuario tiene, si hay un usuario que se pueda autenticar y conectar al servidor, va a tener una bash como shell. Entonces ahí vamos a ver cuáles son los usuarios que se pueden conectar o que tienen algo que estén creados. En este caso tenemos el 1, que es el root, y el 36, que fue el usuario que se creó cuando se instaló también. Tenemos toda esa información.
A eso también seguramente se le puede aplicar un tratamiento de tipo sort, creo, no sé, nunca hice sort menos t, 2 puntos, menos k4 n, no se puede leer menos sort menos t, tengo que ponerle orden no, ese menos r, si le pongo, va a cambiar algo. Ojo, no, ¿por cuál está ordenando? No es 1, 2, 3, 4. Sería este. Oh, vamos a dejarle nomás que haga un ordenamiento y ordena por el campo 1, seguramente está ordenando. Pero lo que sí podemos también pasarle un sort. O podemos filtrar más si queremos. Pero ya esos son patrones que cada uno va a ir buscando a la medida que uno va necesitando información. En este caso, hicimos un grade bash, por ejemplo. Si es menos n, es para que nos diga las coincidencias. Entonces, supongamos en nuestro archivo listado new, que nos haga un listado por todo lo que nos muestre Ana, vamos a decirlo, que es lo que me acuerdo. Y me va a decir el número donde está, la coincidencia. No hubiese puesto Ana, pero vine yo. Andrea, sí, podría haber hecho también así. Entonces me iba a mostrar todas las coincidencias con Entonces tengo Ana, Antonio y Andrea, que tienen una coincidencia, vamos a decirle, con ese patrón que estamos buscando. ¿Les parece si salimos un receso y volvemos para las 8:30? Entonces, después continuamos. Si es que no tienen alguna pregunta, consulta, duda de la clase, entonces podemos volver. Sergio, ¿está todo correcto? Ok. Levantaste la mano. Supongamos que... Bueno, no hay duda, consulta. Vamos a un receso, volvemos y continuamos con la otra mitad de la clase, vamos a decir. Entonces, vamos a poner silencio.